Hola, mi nombre es Valeria, tengo 23 años, estudio profesorado en educación especial y me gustan los gatos. Y esta es mi historia. Yo vengo de una familia rota, una familia destruida, padres separados, un hogar donde hubo violencia de género y violencia familiar también, un ambiente de infidelidad, de engaño, de traición y mucha tristeza. Mi camino en Dios empezó desde que mi mamá empezó a ir a la iglesia. Yo la acompañaba porque sentía en mi corazón que me gustaba ir a la iglesia, que quería de Dios. Yo para ese entonces tenía 16 años. Empecé a asistir a la iglesia con ella, empecé a acompañarla poco a poco y luego me involucré con los jóvenes. En el grupo de jóvenes organizaron un campamento donde yo tuve un encuentro con Dios, un encuentro personal, íntimo, donde yo me rendí ante Él y decidí entregarle todo a sus pies, mis problemas familiares y todas las tristezas que traía mi corazón por causa de tener padres separados y asuntos familiares, ¿no? Entonces conocí a Dios, empecé a servirle al instante, fue algo momentáneo, así, no fue algo momentáneo, sino que fue todo rápido. Empecé a servirle, a estudiar, a conocerlo, a buscarlo, pero me faltaba algo en mi vida espiritual, que era la comunión íntima con Dios, que hasta ese entonces yo no la conocía, porque para mí estar con Él era estar en su casa y orar y estar ahí en la iglesia y nada más. Pero cuando llegaba a mi casa no tenía esa comunión, esa relación con Él. Entonces fue un proceso donde esa pasión me duró 8 meses y me apagué. Empezaron las tentaciones del colegio, la promoción, los bailes, viajes. Entonces mi corazón se enfrió. Si bien yo trataba de predicarle a mis compañeros, pero era muy difícil en un ambiente donde no tenía yo la suficiente fuerza, fortaleza espiritual como para sostenerme, ¿no? Entonces me aparté durante 3 meses, estuve lejos de Dios y doy gracias a Dios que fue 3 meses que no fueron más. Apareció un ángel que Dios envió, que yo le digo un ángel, pero en realidad es un tío del corazón que tengo. Decidió venir a buscarme, no sé qué lo motivó a él a venir a buscarme y llevarme a una cruzada juvenil internacional que fue en Bolivia, donde estuve aproximadamente un mes. Que al principio yo no quería estar, ¿no? Yo me había ido por conocer Bolivia, por viajar y por estar en otro lugar nuevo, otro ambiente, quería cambiar de ambiente, alejarme de todas las cosas de acá, pero al estar allá era como que todas las cosas me perseguían a mí. Entonces yo había llevado cigarros, me acuerdo, había llevado para fumar allá y me acuerdo que no podía porque no había tiempo de nada, era todo el tiempo estar evangelizando, almuerzo, volver a evangelizar, la merienda y así sucesivamente, entonces no había un tiempo de intimidad conmigo misma como para yo poder hacer esas cosas o tener pensamientos de otras situaciones o de pecar, por así decirlo. Entonces, no pude seguir con mis cosas, Dios estaba ahí constantemente encima mío, me recordaba palabras que yo había estudiado, me recordaba versículos, me traía, al momento de predicarle a la persona yo me sentía sucia porque yo decía, yo estoy pecando y yo estoy haciendo las cosas mal, ¿cómo yo voy a venir a hablarle a otra persona de lo que yo estoy haciendo? Entonces no era algo honesto dentro mío, había una lucha que no me sentía bien, entonces como que quería escapar de Dios, pero no podía. Y a cada momento me pasaban esas situaciones, entonces ya en un momento no pude resistir, ya no pude esquivar, ya no pude salir. Y decidí rendirme, dije, bueno Dios, si vos me querés, está bien, me rindo. Y me dispuse a lo que Él quería hacer conmigo. Entonces Dios quiso que yo me vuelva a sus caminos y empecé a ser ministrada por Él en cada paso que daba. Predicamos a familias pobres que no tenían ni qué ofrecer, pero daban todo lo que tenían.
Y yo decía, ¿cómo puede ser que esta persona tan humilde, tan sencilla, tenga el corazón tan grande y dispuesto a dar algo que no tiene o que quizás le falta para nosotros que ni siquiera nos conocen? Y me llamó mucho la atención esa actitud. Y empecé a mirarme a mí misma y a decir, wow, esta persona no me conoce y me da todo lo que tiene. Y yo, conociendo a muchas personas, no les quiero dar, o no me gusta dar, o simplemente no me sale. Entonces admiraba esa actitud de las personas. Y empecé a crecer y a mirar y a menguar yo misma dentro de mí. Y descubrí ese amor incondicional, ¿no? Ese amor que a pesar de que yo estaba en pecado, que a pesar de que yo venía haciendo las cosas mal, Dios estaba conmigo. Él no me había dejado en ningún momento. Fue todo de un momento a otro que decidí seguirle para siempre y no volver atrás, que era lo más importante, ¿no? No volver atrás, porque descubrí esa intimidad que es única y que es esencial para sobrevivir, por así decirlo, en los caminos de Dios. Porque si no tenemos la comunión íntima con Dios, no vamos a poder crecer como personas, no vamos a poder mejorar como personas, nunca vamos a poder ver nuestros propios defectos, nunca vamos a poder cambiar esas cosas que a Dios no le agradan. Y realmente es la oración la que nos lleva a humillarnos y a agachar cabeza ante Dios, porque es Él el único que tiene siempre la autoridad sobre nosotros. Y no una autoridad de poder, sino una autoridad de amor. Una autoridad que te somete a su voluntad mediante el amor. Y ese es el amor que yo descubrí de su parte. Descubrí un amor donde no importaba mi situación, sino que importaba mi corazón y lo que Él quería hacer conmigo. Entonces, si no tengo el corazón en la voluntad de Dios, si mi corazón no está en Él, no voy a poder cumplir ningún propósito ni llamado. Y yo me acuerdo que cuando volví de ese viaje, empecé a preguntar, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? Quería tener un ministerio y servirle. Sin embargo, Dios lo único que me decía era que lo ame, que lo ame, que lo ame, que lo ame. Y yo estaba desesperada porque yo necesitaba más que eso. Pero Dios sabía cuál era mi tiempo y cuál era mi momento para descubrir mi llamado. Y entonces fue así como yo descubrí mi llamado a través de su amor, de ese amor inmenso que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Porque no somos nosotros nadie para cuestionar las cosas de Dios. Dios siempre hace las cosas a su manera. Y en mi caso fue así. No hubo que hacerme fuerza ni obligarme a nada para que yo sea lo que hoy soy y donde estoy hoy, es por Él. Entonces me sometí a su voluntad, a su palabra, a sus ministerios, por así decirlo, que los dones de Dios son también un ministerio en parte. Entonces aprendí a crecer en Él, a menguar yo y a esperar, porque muchas veces nos desesperamos por descubrir nuestro llamado, pero todavía nuestros corazones no están lo suficientemente maduros para poder entender eso. Y claramente era mi caso. Entonces cuando yo descubrí mi llamado, había pasado ya un tiempo de eso. No fue fácil entregarme al llamado, porque era un llamado al que yo decía, yo a ese llamado nunca me voy a entregar porque ese llamado no es para mí, no es para mí, no es para mí. Y resulta que sí era para mí. Entonces Dios decidió esas cosas para mí y no era mi voluntad sino la de Él. Y hoy en día amo ese llamado y oro por ese llamado, porque aunque todavía no lo pude completar, sé que Dios lo va a hacer en su tiempo y en su momento. Y hoy por hoy estoy estudiando educación especial porque mi sueño y anhelo es poder alcanzar la vida de aquellas personas que tienen discapacidad y que quizás no pueden comunicarse o tener la posibilidad de ser evangelizados y predicados, ¿no? Entonces quizás desde mi carrera o desde mi estudio puedo lograr ayudar a esas personas con discapacidad. Y bueno, esta fue mi historia, espero que te sirva, que sea de edificación. Y para recomendarte una lectura bíblica te recomiendo Efesios 3:14, que habla sobre el amor inmenso que Dios tiene, que sobrepasa todo el conocimiento que Dios tiene hacia nosotros, que habla de lo ancho, de lo largo, lo profundo. Y es importante que conozcamos esa clase de amor, porque cada una de esas cosas tiene un detalle para con nuestras vidas.